Buenos días, hermanos. Le di gracias al grupo de alabanza por este tiempo. La verdad que me he emocionado, no suelo hacerlo. Pensando en lo que la Iglesia ha pasado y que si estamos aquí es por la gracia de Dios, ¿no? O quizá también porque me estoy haciendo viejo. Probablemente las dos cosas. Pero ha sido un tiempo hermoso que me ha llegado verdaderamente al corazón. Siempre lo hace, ¿no? Pero hoy quizás de una manera especial. Y le doy gracias al Señor porque es verdad que nunca nos hemos sentido solos como iglesia, a pesar de que hemos pasado tantas cosas, como dice la canción, muchos ríos. Han pasado, pero aquí estamos, hermanos. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y ahora os invito a que abráis la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Leeremos en el capítulo 3 los versículos del 14 al 16. Buscando un texto que hablara acerca de la iglesia local, este texto es uno de los que más me gustan porque define muy bien qué es la iglesia y sobre todo también define cuál es la misión de la iglesia. En este texto se nos dice con una brevedad hermosa, inspirada por Dios, qué es la iglesia y cuál es su misión. Y eso nos va a servir para tener esa brújula, que no nos desviemos del objetivo que debemos de alcanzar y al que debemos proseguir como iglesia. Dice así la palabra del Señor: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos 36 años en los que tú nos has ayudado, Señor, nos has protegido, nos has mantenido, Señor. Has mantenido el candelero encendido en este lugar, Padre. Y ahora te queremos pedir, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos ilumine para entender tu palabra y también para hacer los cambios necesarios en nuestra vida para seguir, Señor, en dependencia del Espíritu Santo, llevándola a nuestra vida diaria, para bendecir tu nombre y también para ser nosotros mismos bendecidos y bendecir a otros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Todos hemos visto, hermanos, en las noticias, yo creo que nadie no se ha enterado de que la reina Isabel II ha fallecido. Y vemos en las noticias que aparte de los méritos, de los logros de la reina, también se sacan los trapos sucios de la casa real. Y los hombres somos así. No solo nos acordamos de las cosas buenas, sino también de las vergüenzas. Y se habla de la reina, pero también se habla de los hijos y de los nietos y de todas sus vergüenzas. Y el problema no es que haya personas que hagan cosas que no sean correctas. El problema de esas personas es que representan a una institución importante. Son miembros de la Casa Real. Y ese es el problema. Eso es, digamos, la noticia. Porque aquellos que esperamos que se comporten de una manera ejemplar, por causa de la institución a la que representan y a la que pertenecen, muchas veces no lo hacen. Y eso no es patrimonio de la Casa Real británica, tampoco es patrimonio de la Casa Real española, ni siquiera hay que ser rey para tener ese problema en casa. Pero es normal, hermano, cuando hay alguien que tiene una representación importante, pues se requiere de él una conducta
ejemplar e intachable. Y cuando eso no sucede, está empañando la buena imagen de la institución que representa, en este caso, la Casa Real. La casa no es un edificio, ¿veis? La Casa Real no es un edificio, no es el palacio. Son las personas que forman parte de esa institución y que nosotros la identificamos con la Casa Real. Algunos han intentado, digamos, pues poner tierra de por medio y a esas personas no ejemplares lo expulsan de la Casa Real. Y se habla de la familia del rey. Es un montaje, hermano, no es. La familia del rey es la Casa Real y tienen la misma trascendencia lo que hace y, digamos, hace el mismo daño a la corona que si fueran Casa Real, porque al final todo es lo mismo, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Porque soy antimonárquico? No, hermano, no es por eso. El Señor nos dice honrad al rey. Es un ejemplo para que entendamos a qué se está refiriendo Pablo aquí cuando dice que la iglesia es la casa de Dios. ¿Veis? No es este edificio, no es este lugar. Esto no es la casa de Dios. ¿Cómo llamamos a esto, hermano? La iglesia o el templo. Pero no es ninguna de esas cosas. Es difícil llamar a este edificio de una manera correcta. Está bien llamarlo la iglesia. Pero esto no es la iglesia somos nosotros. La casa de Dios, a la que Pablo se refiere aquí, somos cada uno de nosotros. Y fijaros la importancia que tiene, la manera en que nos conducimos, en que nos comportamos, va a influir en la credibilidad y en el buen nombre de la casa de Dios a la que pertenecemos. ¿Veis que es parecido? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, que somos nosotros, tenemos que aprender a comportarnos de manera ejemplar. Hay una manera correcta de conducirse en la casa de Dios. No podemos comportarnos o conducirnos de cualquier manera, porque no solo afecta a nuestro testimonio, sino que afecta a la casa de Dios. Y es algo mucho más importante que cualquier casa real. Pablo estuvo ministrando en la iglesia de Éfeso más tiempo que en ningún otro lado. Allí estuvo al menos 3 años y 3 meses. Él dice, enseñándoles todo el consejo de Dios. La carta a Timoteo se dirige a Timoteo, que era colaborador de Pablo, un colaborador apostólico, y estaba en ese momento Timoteo en Éfeso. Pablo le había dejado allí para que corrigiese algunas cosas que tenían que ver con la doctrina y con la conducta. Antes de que haya un problema de conducta, siempre hay un problema de doctrina. Porque, hermano, la fe no es eso que aparece en nuestros estatutos, en nuestra confesión de fe. Realmente lo que esta iglesia cree es lo que vive, lo que practica, su conducta. ¿Entiende, hermano? Y por tanto, aquí es verdad, había un problema de conducta, pero sobre todo había un problema más profundo de falsa doctrina. Habían falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas y eso estaba afectando al orden en la iglesia y también a la relación entre los hermanos. Y la iglesia estaba en peligro porque la doctrina, la verdad, estaba siendo atacada y había ahí problemas de apostasía. Había problemas con la elección de los pastores y de los diáconos, que no estaban siendo nombrados personas ejemplares con los dones necesarios en carácter.
Había problemas en cuanto al papel de la mujer en la iglesia. Había problemas en el trato los unos con los otros. Por eso Pablo les dice que a los ancianos les exhorten como a padres, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas. Había problemas de abuso a la hora del reparto de las ayudas a los necesitados. El tema de las viudas y cómo había viudas que abusaban de eso. Habría problemas en el testimonio. Por eso dice, orad por las autoridades, por los gobernantes. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Oren por ellos, no los critiquen. Y había un problema de estima o de aceptación de la autoridad de los pastores. Y todo eso estaba afectando a la vida de la iglesia y al testimonio. Así que Pablo no tuvo más remedio que dejar allí a Timoteo para solucionar un tema que no podía esperar. Fijaros la urgencia que dice aquí Pablo. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, no podía esperar. Era un tema urgente que había que solucionar. ¿Cuándo se escribió la carta? Pues no se sabe exactamente. Probablemente si Pablo estuvo 2 veces encarcelado en Roma, fue durante el espacio que estuvo en libertad de la primera a la segunda prisión. Pero no sabemos. Era un tiempo en el que Pablo había cumplido su ministerio, había seguido con su testimonio. Cuando Éfeso fue fundada por él, ya fue en su 3er viaje misionero. Allí no solo estuvo 3 años y 3 meses, sino que usó Éfeso como plataforma para evangelizar a toda el Asia Menor, las 7 iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Y es interesante y emocionante también el discurso de despedida famoso que él le dirigió a los pastores, a los ancianos de Éfeso, desde la playa de Mileto antes de embarcar para Macedonia. Él dice que, estando en Mileto, mandó llamar a los ancianos, a los pastores de Éfeso, para despedirse de ellos. Y está en Éxodo capítulo 20. Y él le dice a estos ancianos, a estos pastores de la iglesia, de esta iglesia: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad. Perdón, hermanos. Ahora, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Él, como apóstol, había hecho su trabajo. Él había entregado el mensaje completo. Había dado testimonio también de cómo la doctrina sirve para cambiar a las personas. Y dice, yo me he comportado como un cristiano que ha sido transformado por la palabra. Os he dado ejemplo con mi propia vida, con mi testimonio. Y no mucho después de esta despedida en la que lloraron, se abrazaron, se querían, empezaron a haber problemas. Se habían introducido falsos maestros que estaban socavando la enseñanza, la sana doctrina que Pablo les había enseñado. Pero Pablo, que ya era muy viejo, sabía ya lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Y les dice en ese mismo discurso a los pastores: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño.
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Personas que te iban a traer una doctrina falsa, que vendrían de fuera, pero también de dentro. Entrarán en medio de vosotros y de vosotros mismos se levantarán. ¿Veis, hermanos? Las personas más peligrosas en las iglesias pueden llegar a ser los maestros, los pastores, aquellos que enseñan la doctrina o que pervierten la doctrina. Así que somos nosotros los que tenemos que velar, no solo por el rebaño, sino como dice Pablo, mirad por vosotros mismos. Nosotros debemos tener cuidado con nosotros y con la doctrina. Era algo que había que corregir, porque si no la iglesia iba a mantener su nombre ahí, el letrero, la iglesia, lo tenemos ahí nosotros, ¿verdad? La iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Pero si se pierde la verdad, ni es iglesia, ni es nada. Como la iglesia de la Odisea, que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Era una iglesia, pero no era la iglesia del Dios viviente. No era la iglesia de Cristo. Eso es lo que Pablo quería evitar aquí. Y ahora volvemos a lo de la casa de Dios. La iglesia, hermano, no es el lugar, somos nosotros. Este edificio podrá seguir aquí, pero si dentro no hay una iglesia que es fiel a la verdad, no será la iglesia de Cristo. Y en la casa de Dios, Dios es el que manda. ¿Recordáis cuando nuestros hijos, cuando tenían edad de rebelarse, se rebelaban y decían, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y quiero llegar a esta hora y tal? Aquí quien manda soy yo. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque es mi casa. Y mientras esté en mi casa, son las normas mías, son mis normas. Hermano, esta es la casa de Dios. Son sus normas. La iglesia no es una democracia, hermano. No es una democracia. Hay cosas que debemos acordar por mayoría, pero quien tiene la última palabra es Dios, porque no es nuestra casa, no es nuestra iglesia. La iglesia no es tuya, tú eres la iglesia, pero no es tuya, es del Señor. Es su casa y son sus normas. Debemos someternos a los que nos gobiernan, no porque sea su casa, no porque sea su iglesia, sino porque Dios lo dice en su palabra. Y debemos hacer lo que nos enseñan, no porque haya tenido una buena ocurrencia el hermano que dirige o que predica, sino porque ha predicado según la palabra. ¿Entiende? O sea, que la autoridad no viene del que enseña, del pastor, sino de la palabra que le da esa autoridad. Así que, hermano, quien pierde de vista eso, pues entonces empieza a ver ocurrencias y empiezan a añadirse cosas a la iglesia que Dios no ha ordenado. Sobre todo el peligro es que se contradicen las normas de Dios. Y Dios tiene muchas veces que dar un golpe en la mesa y decir, hey, esta es mi casa, son mis normas, aquí quien mando soy yo. Hermanos, de verdad nos conviene que sea Él el que mande, porque nosotros lo hacemos muy mal solos. Pero también hemos dicho, no hace mucho, aquí el hermano lo ha recordado, que somos una familia, somos la familia de Dios. La casa real es la familia del rey, ahí no hay... Nosotros somos la casa de Dios, somos la familia de Dios. Y cada vez que Pablo se dirige a Timoteo en esta carta y dice o menciona la palabra casa, se está refiriendo a una familia. Que gobierne bien su casa, requisito de los pastores y diáconos. Su casa es su familia, ¿no? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Ahí está refiriendo a su familia.
O cuando dice, quiero que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobierne bien su casa. Está hablando de la familia y del trato que se debe de dar unos a otros. También se refiere a los hermanos como familia. Lo que ya lo dije antes, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. El Señor nos da el privilegio de que la iglesia, la casa de Dios, sea también la familia de Dios, su familia. Pablo, escribiendo a los Efesios, en la carta a los Efesios también, en capítulo 2, versículo 19, les dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hace poco estuvimos meditando en el Evangelio de Marcos y la verdad es un poco chocante. Y nosotros estamos acostumbrados a oír esas cosas de Jesús. Tenemos más conocimiento de la palabra, pero nos podemos poner en el lugar de aquellos que lo escucharon por primera vez. Cuando le dijeron a Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos que preguntan por ti. Y dice que el Señor les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mame, tú eres mi hermana. Juan, tú eres mi padre. Carmen, que no ha venido, es mi madre. Sois más importantes que mi familia de sangre, porque nos une algo mucho más grande, que es nuestro Padre Celestial. Y pido perdón todas las veces que no he sabido preocuparme como debiera por aquellos hermanos que están pasando necesidad. No es algo natural en mí, pero no hay excusa. Debería de haber hecho más esfuerzo por comprender a los hermanos, como hemos cantado, ¿no? Por ayudarles. Es lo que debemos de hacer, hermanos. No debemos lamernos las heridas, debemos intentar mejorar en esos aspectos que tienen que ver con la relación con los hermanos, con el conocer de sus necesidades, también con tener la confianza de compartir nuestros problemas. No está mal, aparte de que todos tenemos la responsabilidad de cuidar unos de otros y de animarnos, no está mal que tengamos algunos hermanos especiales con lo cual tengamos una especial confianza y podamos también tener más intimidad, ¿no? Eso es bueno. Yo recuerdo con mucha nostalgia, pero a la vez con alegría, cuando vivían mi padre y mi madre, y todos los domingos íbamos a comer a su casa, ¿verdad? Eran tiempos muy buenos. Lo pasábamos bien, hermano. Era mi familia, era la casa del Padre. Murió mi madre y la cosa cambió. Murió mi madre, mi padre, ya se acabó. Pero qué tiempos tan buenos. Era un lugar de encuentro, de disfrutar los unos de los otros como familia, los hermanos, los niños. Y cuando yo iba a casa de mis padres, yo decía, voy a mi casa. Nunca había vivido allí, pero era mi casa. ¿Por qué? Porque allí estaban mis padres. Desgraciadamente, nuestros padres ya no están, pero nuestro Padre Celestial sí. Esta siempre será la casa del Padre, mi casa y tu casa. Pero el hecho de que seamos una familia, que seamos una casa, no nos debe hacer olvidar que esta es la iglesia del Dios viviente, el lugar donde Dios manifiesta su gloria y su presencia de modo especial, de manera especial, donde Él envía bendición y vida eterna, el lugar donde Dios manifiesta su presencia y convoca a su pueblo. Iglesia significa la asamblea de los que son convocados de afuera.
Nosotros estábamos fuera, ahora estamos dentro. Somos convocados. Ahí es donde el Señor envía bendición, en su iglesia. Si hacemos una comparación con el Antiguo Testamento, ¿qué es la iglesia, hermano, en el Antiguo Testamento? No es Israel, aunque la iglesia universal forma parte del pueblo de Dios y en cierto sentido sí, pero aquí está hablando de una iglesia local. La iglesia de Éfeso era la iglesia del Dios viviente. No se está refiriendo al conjunto de los redimidos, hecho perfecto, no. Una iglesia local, es la iglesia del Dios viviente. La similitud con el Antiguo Testamento es el lugar santísimo. El lugar santísimo, el lugar más santo que había en el tabernáculo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, 2 veces. Primero para presentar sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo. Un lugar que estaba vetado a los demás. La presencia de Dios estaba allí vetada y detrás del velo, pues allí estaba la presencia de Dios. Y qué bueno, hermano, que el Señor ha roto ese velo y ahora tenemos, como dice Hebreo, libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Y dice también por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Veis? La casa de Dios era el templo, donde Dios, el Dios viviente, se manifestaba al pueblo, era el lugar santísimo. Este lugar es un lugar santísimo. Así que, por un lado, es la familia, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, al lugar santísimo. Podemos acercarnos con corazón sincero, dice Hebreos también, en plena certidumbre de fe, pero purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, en santidad, hermano. La iglesia es un lugar santo. Cada hermano es santo para Dios. El utensilio más insignificante, menos valioso en el templo, era santo para Dios. ¿Veis, hermano? Por eso tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos en la iglesia. A la casa de Dios no se podía ir de cualquier manera. Hay unas normas. Pero es que al lugar santísimo, hermano, es que ni se podía ir. Nosotros ahora sí podemos, pero no de cualquier manera. ¿Recuerdan lo que tenía escrito el sumo sacerdote en la diadema de oro que tenía sobre su cabeza? Santidad a Jehová, de oro, pureza, santidad a Jehová. Y el Salmo 93:5 dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Veis, hermano? La confianza, hay un refrán que dice que da asco, ¿no? Cuidado. Es verdad, es la casa de Dios, es nuestro Padre. Somos su familia. Pero esto es un lugar santo. Cuidado cómo nos comportamos en la iglesia. Cuidado cómo tratamos a los hermanos. El Señor dice en 1 Corintios 3:16, y es verdad, hermano, que la iglesia de Corinto realmente es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer, pero también es un ejemplo de la misericordia de Dios. Y le dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual es santo, el cual sois vosotros, santo es. No es la iglesia universal la que es el templo de Dios, tampoco se está refiriendo al creyente como templo de Dios, sino a la iglesia. Sois vosotros, el templo de Dios. Yo debo trataros con el respeto que trataba el sumo sacerdote a las cosas del templo y en el lugar santo, el lugar santísimo.
con reverencia, con santidad a Jehová, porque la santidad conviene a su casa. Y vosotros sois la casa de Dios. Así que, hermano, no sé lo que significa eso y no quiero saberlo, pero que tiemble aquellos que hagan daño a la iglesia, que tiemble aquellos que profanen este lugar. Porque dice el Señor que si alguno destruye el templo de Dios, aquí está hablando de la iglesia, quien le hace daño a la iglesia, Dios le destruirá a él. ¿Qué significa eso? No quiero saberlo, pero no es algo recomendable para nadie. Cuidado, hermano, con tratar a la iglesia como si fuera la compañía de teléfono sin compromiso de permanencia. Y que me voy a otra a la que me ofrezca una mejor oferta y nos cambiamos de una a otra sin ningún problema. Cuidado, porque eso hace daño a la iglesia. Eso debilita a la iglesia. Eso desanima a la iglesia y la destruye. Quizás no por completo, pero hiere a la iglesia. El lugar santísimo, la casa de Dios, el templo de Dios. Cuidado. Ya hemos visto qué es la iglesia. Es algo muy importante, hermano. Fijaros, vosotros sois la casa de Dios. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Nosotros la familia de Dios. Pero también tenemos una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dice Pablo que la misión de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la columna? La columna es aquello que sostiene el techo. La verdad es el techo que nos cubre, que nos da protección, que nos da cobertura, es lo más importante. Y la iglesia sostiene la verdad. La verdad es lo más importante, es lo que nos da cobertura. Pero Dios ha querido dejarla en manos de personas frágiles, imperfectas como nosotros, que formamos parte de su iglesia. Hermanos, que nosotros seamos la casa de Dios, que seamos la iglesia de Dios viviente, el templo de Dios, que seamos columna de la verdad, que la verdad dependa de nosotros para que sea proclamada al mundo, porque la idea es una columna que hace que la verdad se vea, que sea visible, que se muestre al mundo. Hermano, es algo increíble y algo que no podemos entender, pero que debemos creer porque el Señor nos lo dice. Sobre todo es una misión importantísima. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Él también dijo, yo soy la luz del mundo, pero vosotros también. La luz del mundo se os ha dado a vosotros y no la podéis esconder, tiene que ponerse en alto para que todo el mundo la vea en el candelero. ¿Para qué? ¿Para que aprendan la sana doctrina? No, a la gente no le importa la sana doctrina. A la gente le da igual lo que tú creas. Pero cuando te ven vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, dirá, verdaderamente Dios está con vosotros. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente te ve andar por la calle, no te va a preguntar qué crees, pero sí van a ver cómo andas. Y eso verdaderamente es poner la verdad de Dios en alto o empañar la verdad de Dios cuando no lo pones. La iglesia es aquella que está destinada y que tiene como misión proclamar la verdad para que todo el mundo la vea. Hermano, ahora mismo no hay verdades en este mundo. Cada uno tiene su propia verdad y no hay verdades absolutas. Todo es relativo. Bueno, eso es tu opinión. Es lo que tú piensas. Hay que ser tolerante. No, hermano, la verdad absoluta está en la palabra de Dios y es algo indiscutible. No hay que negociar con ella. No hay que actualizarla. Tenemos que proclamarla, pero también defenderla, porque la verdad, hermano, es algo que siempre ha estado siendo atacada. La iglesia también es
baluarte de la verdad. Ahí el baluarte tiene que ver con el cimiento. Por un lado te dice que la Iglesia está fundamentada en la verdad. Dice Pablo a los Efesios que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, pero también está destinada a defender la verdad de los ataques del mundo. Sobre todo de los ataques de dentro, hermano. El mundo se les ve venir. Pero aquellos que se disfrazan de ovejas siendo lobos, eso ya no los vemos venir hasta que hacen el daño. ¿Recuerdan? Hay pastores que serán ladrones y salteadores. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Y Él nos dijo, tened cuidado, el buen pastor da su vida por las ovejas. El otro se dedica a robar ovejas para llevársele y crear su propio rebaño. Cuidado. La mentira lo que quiere es socavar la verdad, los cimientos. Y una vez que los cimientos están rotos, todo se viene abajo. La Iglesia tiene como misión también servir de defensa contra la verdad. Recuerda lo que dijo en primera de Pedro 3:15, Pedro. Dice, santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados con la verdad para defender la verdad, porque va a ser atacada. No van a ser atacados cuando hagamos o tengamos opiniones personales o ocurrencias personales. Eso no importa, hermano. Pero vamos a ser atacados cuando proclamemos y defendamos la verdad. Y ¿dónde está Wally? ¿Habéis jugado a eso? ¿Dónde está Wally? Mi nieta Noa y ahora la María también, es un crack, la coge a la primera. Pero a veces el diablo, el enemigo, lo que hace es poner medias verdades, cosas que se le parecen, y lo llena todo. ¿Ahora dónde está la verdad? Es como Pilato, ¿no? ¿Recuerda lo que preguntó? ¿Qué es la verdad? Hay tantas verdades, vete tú a saber cuál es la verdad. Pablo resume ¿qué es la verdad? Y la verdad, dice Pablo, que es indiscutible y grande. Y le llama el misterio de la piedad. Un misterio, como bien enseñó Eloy el otro día, es algo que antes no sabíamos, que estaba velado, pero que el Señor nos revela, nos lo da a conocer. Y le llama el misterio de la piedad. Eso de la piedad hoy en día suena como a beatería. Piadoso, no sé qué. No, hermano, piedad no es un mojigato. La piedad literalmente significa la buena adoración, eusebeia, buena adoración. La idea es que Dios nos ha revelado cuál es la buena adoración, la manera correcta de adorarle. Algunos piensan que existe eso que se llama la libertad del espíritu. La libertad del espíritu, lo que el espíritu me muestre. Hay libertad, nadie me puede coartar en la adoración. Hermano, cuidado, no existe la libertad del espíritu. El Señor dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan que le adoren. No de cualquier manera, sino a la manera de Dios. Recuerda, hermano, su casa, sus normas. No como tú quieras, sino decentemente y con orden, sujetos a los pastores, que son los que velan por nuestras almas, aunque no estén de acuerdo muchas veces con ellos. Igual que a nuestros padres los obedecíamos, aunque algunas veces también se equivocaban, o nosotros pensábamos que se equivocaban. Después, cuando hemos sido padres y abuelos, nos hemos dado cuenta que no se equivocaban tanto.
que los que nos equivocábamos éramos nosotros. Pero no dice, hijos, obedecer a vuestros padres siempre que tengan razón o siempre que estéis de acuerdo con ellos. Tampoco dice la palabra obedecer a vuestros pastores siempre que estéis de acuerdo o que la mayoría lo haya aprobado. No. Obedecer a vuestros padres, obedecer a vuestros pastores, porque ellos tienen que dar cuenta de vosotros y ellos se tienen que someter a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Y habrá cosas en la palabra que no estén, digamos, expresamente ordenadas. Y ahí tenemos a los hermanos que van tomando decisiones y que nosotros debemos obedecer. El espíritu de los profetas, le dijo Pablo a unos que iban por libre, que hablaban 4 a la vez y no sé qué, y que a lo que el espíritu me diga, le dijo que el espíritu de los profetas deben sujetarse a los profetas. Y después dijo, hágase todo decentemente y con orden. Bien, hermanos, la verdad, podemos decir muchas cosas y hacer un montón de artículos de fe que creemos. Pero Pablo lo resume en una sola cosa. La verdad es una persona. Es una persona. Dice, Dios fue manifestado en carne. Literalmente aquí Dios no aparece en el original. Dice, el que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La verdad no es un conjunto de cosas que son ciertas, no es una confesión de fe, tiene que ver con una persona, la persona de Jesús. Esa es la verdad que incuestionable e innegociable. Los que le vieron, es decir, aquellos que estuvieron con él, los hombres que estuvieron con él, testificaron de que verdaderamente Jesús era quien decía ser. Él dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad. Y así Juan dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios fue manifestado en carne, en la persona de Cristo, y esa es la verdad más importante que el Señor nos ha revelado. También el Espíritu dio testimonio sobre Él. Él descendió como paloma cuando fue bautizado, Él lo sostuvo en el desierto. Y también dice, 1 de Juan 5:6, este es Jesucristo, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu da testimonio de la verdad. Jesucristo es la verdad. Los ángeles también. Dice Pedro que la persona de Cristo cuando se manifestara en gloria en este mundo como hombre, eran algo que anhelaban mirar los ángeles. Y veis cómo los ángeles le dan la bienvenida y le anuncian. Son cosas que anhelan mirar los ángeles. Y la encarnación de la verdad en la persona de Cristo es un misterio que antes no sabíamos, pero que el Señor nos ha revelado. Eso es lo más importante, hermano. Si nuestra confesión de fe, si nuestra verdad es cristocéntrica, entonces vamos por buen camino, no nos vamos a desviar. No es mi verdad, no es la de nadie, es Cristo y su verdad. ¿Dónde está la verdad? Dice el Señor cuando oró al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Más sencillo, hermano, el Señor no nos lo puede dejar. Lo tenemos escrito. No hay que inventarse nada. Ahí está. Y si yo me desvío de la verdad, hermano, decídmelo. Y si no, como dice Lutero, no me retractaré. No me retractaré. No es negociable. No es negociable. No es actualizable. No hay que renunciar a parte de la verdad para llenar este lugar. Tenemos que proclamar la verdad. No hay atajos para Dios. Y si esta iglesia es todavía la iglesia Betel de San Fernando, la iglesia del Dios viviente, es porque todavía hemos mantenido
en alto esa verdad como columna y también la hemos defendido. El Señor le dijo a Simón Pedro, le preguntó, ¿recuerdas tú quién dices que, y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice a Pedro, pues mira Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la verdad que Pedro acababa de confesar. Ese es el fundamento de la iglesia. Cuando predicamos eso, la gente se convierte, hermano. La gente se convierte. No digo la gente se bautiza, no digo la gente viene a la iglesia y la llenamos, ¿no? La gente se convierte. Predicado a los gentiles. ¿Qué predicamos? La verdad de Cristo, hermano. Es Cristo y su verdad la que convierte a las personas. El cual quiere, dice en 1 de Timoteo también, 2:4, Pablo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Pablo dice también, no me propuse saber entre vosotros otra cosa, sino a Cristo y a ese crucificado. Si mantenemos eso, hermanos, seguiremos siendo iglesia. Lo importante no son los años que cumplimos, sino si somos todavía la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quizás, hermano, te has acostumbrado a que la presencia de Dios esté entre nosotros. No lo hagas, hermano. Piensa en todo lo que hemos visto hoy, en tu privilegio, de dónde estás y a qué perteneces. Recuerda de dónde viene nuestro nombre como iglesia. Quizás esta es tu casa, es la casa de Dios y la puerta del cielo y ni te habías dado cuenta, pero lo es. No es el edificio, recuerda, hermano, Jacob estaba en el desierto y él, después de tener su sueño en el que vio una escalera, en el que ángeles subían y bajaban, dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, allí en el desierto, y yo no lo sabía. Se había dado cuenta, pero Dios estaba allí. Dice, y tuve miedo. Y dije, cuán terrible este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Veis? Aquel lugar donde estaba solo él, un lugar desierto, era un lugar terrible, un lugar santo. Allí estaba la presencia de Dios. Así debemos ver la iglesia, con temor y temblor y reverencia. Es la casa de Dios, la puerta del cielo. Y dice que se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella, es decir, adoró a Dios que estaba allí. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, la casa de Dios, hermano. Feliz cumpleaños, iglesia. Bendito Padre, gracias, Señor, por tus bendiciones durante todo este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que se esforzaron en sembrar en esta iglesia la semilla de la palabra de Dios. Aquellos, Señor, que defendieron la verdad, que la proclamaron, aun a costa de su propia salud muchas veces. Gracias, Señor, porque sabemos que si hemos llegado hasta aquí es porque tú has estado con nosotros. Muchas veces, Señor, ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero tú estabas en este lugar, porque esta era la casa de Dios, la puerta del cielo, un anticipo, Señor, de lo que tú tienes preparado para toda tu iglesia. Sabemos, Padre, que tú estás preparando lugar para nosotros en la casa del Padre, para que donde tú estés, también estemos nosotros, por toda la eternidad, Señor. Te rogamos, Padre, que mantenga el candelero encendido en este lugar, Señor.
que nos ayude, Señor, a ser columna y baluarte de la verdad, con reverencia a esta casa y a esta iglesia, porque es un lugar santo. Bendice, Señor, a cada hermano que sirve. Pon el corazón de siervo en aquellos que no lo hacen. Ten misericordia de aquellos que han intentado destruir esta iglesia, de los que le han hecho daño. Y, Señor, perdónalo, Señor, y que vengan también al conocimiento de esta verdad. Te rogamos, Señor, que nos mantengan muy en alto, Señor, que nos mantenga como iglesia muy en alto en cuanto a proclamar el mensaje del Evangelio. Que no negociemos, Señor, que no lo desvirtuemos, que lo proclamemos y lo entreguemos puro y completo a este mundo. Y, Señor, confiando que tú, Señor, añadirás cada día a la iglesia los que han de ser salvos en el momento oportuno. Te lo queremos pedir, Señor, en dependencia de ti y agradeciéndote, Señor, que verdaderamente hemos llegado hasta aquí por tu gracia y por tu misericordia. No te ruego, Señor, que nos quites del mundo, sino que nos guardes del mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo y en dependencia del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.